¿Sabías que algunas de las batallas más importantes de la Primera Guerra Mundial cambiaron el curso de la historia y costaron millones de vidas? Entre 1914 y 1918, Europa se convirtió en un gigantesco campo de batalla. Imperios enteros movilizaron a millones de soldados, y las grandes potencias se enfrentaron en conflictos que marcarían para siempre el siglo XX. Hoy vamos a recorrer algunas de las batallas más importantes de la Primera Guerra Mundial. Todo comenzó en 1914 con la primera batalla del Marne. Después de declarar la guerra, Alemania puso en marcha el Plan Schlieffen, un ambicioso plan militar que buscaba derrotar rápidamente a Francia antes de enfrentarse a Rusia en el ejército. Alemania avanzó rápidamente a través de Bélgica y llegó cerca de París. Parecía que Francia estaba al borde de la derrota, pero en septiembre de 1914, las fuerzas francesas y británicas lanzaron un contraataque a lo largo del río Marne. Durante varios días de combates intensos, lograron detener el avance alemán. Esta batalla fue decisiva porque obligó a los alemanes a retirarse y puso fin a la guerra de movimientos. A partir de ese momento comenzó la guerra de trincheras, una larga y brutal lucha que dominaría el frente occidental durante años. 2 años más tarde, ocurrió una de las batallas más largas y sangrientas de toda la guerra. La batalla de Verdun. En 1916, Alemania lanzó una ofensiva masiva contra la ciudad fortificada de Verdun, en Francia. El objetivo era simple, pero brutal: desgastar al ejército francés hasta el punto de colapso. Durante casi 10 meses, ambos bandos lucharon sin descanso. Artillería, ataques constantes y combates cuerpo a cuerpo devastaron el campo de batalla. Al final, ninguno de los dos lados logró una victoria decisiva, pero la batalla dejó más de 700.000 muertos y heridos. Verdun se convirtió en un símbolo de resistencia para Francia y en una de las tragedias más grandes de la guerra. Ese mismo año comenzó otra batalla gigantesca, la batalla del Somme. Las fuerzas británicas y francesas lanzaron una ofensiva contra las líneas alemanas en el norte de Francia. El primer día de la batalla fue uno de los más sangrientos de la historia del ejército británico. En solo 24 horas murieron o resultaron heridos casi 60.000 soldados británicos. Durante meses, ambos bandos lucharon en un terreno devastado por la artillería. Fue también en el Somme donde apareció por primera vez una nueva arma en el tanque. Aunque los resultados militares fueron limitados, la batalla mostró cómo la tecnología estaba cambiando la forma de hacer la guerra. Mientras tanto, en el frente oriental, Alemania y Rusia también libraban combates decisivos. Una de las batallas más importantes fue Tannenberg, en 1914. Allí, el ejército alemán logró rodear y destruir a un gran ejército ruso en Prusia Oriental. Fue una victoria estratégica enorme para Alemania y un golpe devastador para Rusia. La derrota debilitó al Imperio ruso y contribuyó a la crisis que años después llevaría a la Revolución Rusa. Hacia el final de la guerra, ocurrió una de las últimas grandes ofensivas, la Segunda Batalla del Marne. En 1918, Alemania lanzó un último intento desesperado por ganar la guerra antes de que las fuerzas estadounidenses llegaran en gran número. Pero esta vez, las tropas aliadas, incluyendo a soldados estadounidenses, lograron detener el ataque. Luego lanzaron una contraofensiva que obligó al ejército alemán a retroceder. Este fue uno de los momentos decisivos que marcó el comienzo del final para Alemania. Pocos meses después, en noviembre de 1918, la guerra llegó a su fin. La Primera Guerra Mundial dejó un saldo devastador: millones de soldados muertos, imperios derrumbados y un continente profundamente marcado por el conflicto. Las batallas que vimos hoy muestran la escala brutal de esta guerra y cómo cambiaron para siempre la historia del mundo.